forma la asambleísta por Creo, Natalie Arias. Natalie, muy buenos días, bienvenida. Gracias por acompañarnos aquí en estos micrófonos en Diálogo a través de I99. En esta mañana, último día del mes de agosto de 2021. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Empezamos, por favor, Alberto. Gracias. Utilizamos pues esta herramienta tecnológica, el Zoom, para iniciar este diálogo con la asambleísta Natalie Arias, integrante de la bancada legislativa de Creo, también del Consejo Administrativo de la Legislatura y la Comisión de Desarrollo Económico y Tributario. Y tal vez yo creo que es un momento propicio, asambleísta, como para hablar un tanto. Hoy es fecha importante, ¿no? Es un primer tramo, una primera etapa del gobierno, y como organización política, ustedes, refiriendo a Creo, ¿no?, tienen pues una enorme responsabilidad, tanto desde el Ejecutivo como desde el Legislativo. ¿Qué tipo de evaluación hace usted a esta hora? Bienvenida. Efectivamente, hoy se cumplen los 100 primeros días del gobierno del encuentro, y el saldo en este sentido a mí me parece positivo, estimados amigos, porque se ha logrado lo primero, que fue el compromiso realmente de este gobierno, que es realmente llegar a la vacunación de 9 millones de ecuatorianos como un primer paso, como un primer requisito para la reactivación económica. Y en ese sentido también se ha aportado con decretos específicos para lograr también que la recuperación de varios sectores que han quedado pues golpeados por la situación sanitaria que ha vivido el país ya por año y medio en este momento, y eso es realmente pues la mayor urgencia que tenemos en este instante. Por supuesto, hay también mucho por hacer. En realidad son únicamente las bases en ese sentido, la reducción de la tramitología, específicamente nuevas condiciones para lograr un buen desempeño del sector minero, y por supuesto también la eliminación de una importante cantidad de partidas arancelarias para lograr realmente que esto pues beneficie a los sectores productivos en buena medida, y también por supuesto redunde en un alivio al bolsillo de la familia ecuatoriana. Ahora, debe resultar bastante complejo, ¿no?, en esta combinación de visiones, porque desde las distintas vertientes y organizaciones políticas al interior de nuestro Parlamento, pues se tiene secciones, en lo que tiene que ver, qué sé yo, pues con el tema de las relaciones productivas, con el tema ambiental. En experiencia, precisamente en la Asamblea, ¿cómo ve usted exactamente, antes de meterme a pedirle la opinión con la ministra de Gobierno, cómo ve el día a día en el trabajo parlamentario, y esto de cara a lo que debería de ser una armónica relación de los distintos poderes del Estado a efectos de poder transitar hacia lo que quieren o queremos todos los ecuatorianos? Permítame, por favor, referirme al proyecto de ley, bueno, en este momento la ley vigente de economía circular, que fue aprobado por la legislatura anterior. Nosotros tuvimos la responsabilidad dentro de la Comisión de Desarrollo Económico, Productivo y la Microempresa de revisar el veto, la objeción que se presentó sobre este proyecto, que ya fue responsabilidad de Guillermo Lasso, del presidente, y de la misma forma también tuvimos pues la oportunidad de mejorarlo, de mejorar aquella redacción que había quedado por parte de la legislatura anterior, y en ese sentido también se sientan algunas bases para lograr realmente que se entienda este concepto, ¿no?, la disminución de los recursos, de los desperdicios dentro del proceso productivo, minimizarlos por completo, de manera que inmediatamente pues se conozca desde el diseño, desde la planificación, qué es lo que se va a hacer, que se va haciendo con cada una de las mermas por etapa productiva. Y eso pues también ayuda al cuidado, y al cuidado por supuesto del ambiente, del cuidado de los recursos, y de la misma forma también se atendió con este proyecto
a los recicladores de base, que es tan importante darles visibilidad y además también reconocer ese importante trabajo que realizan. Ese es uno de los temas con respecto a medio ambiente y sin duda alguna también hay varias iniciativas que en este momento se están trabajando en la mesa legislativa correspondiente. Ahora, de alguna manera, yendo de lleno, ¿no? Porque precisamente ayer que se estaba a esta ley que de alguna manera pues busca beneficiar pues a las localidades territoriales en Esmeraldas y Manaví, el señor presidente de la República pues había ejercido esta opción que tiene, ¿no? Para vetar parcialmente, ¿no? En algunas bancadas legislativas no les ha gustado el tema y se está insistiendo en aquello. Ha dicho la ministra Alexandra Lapuga, ministra, el Ejecutivo esperará hasta fines de este año, hasta diciembre, como para ver exactamente qué estrategia política va a utilizar y que tal vez, pues, si persiste lo que ella denomina bloqueo en los temas que el gobierno considera importante, pues se recurriría a los mecanismos de democracia directa. Esto es consultar directamente al pueblo. Yo me imagino que eso es ya la medida extrema, que se harán las conversaciones, porque de eso se trata. En política se trata de poder conversar entre los importantes del Estado, entre el Ejecutivo y el Legislativo. Quería conocer su opinión sobre este pronunciamiento. Primero, permítame, por favor, referirme a este proyecto de ley que efectivamente fue aprobado en segundo debate por esta legislatura, la que está en funciones en este momento, y que busca realmente la reactivación económica de las provincias de Esmeraldas y de Manabí. Esto es una deuda realmente que estaba pendiente por parte de la legislatura anterior y que era imprescindible. Los de estas provincias, pues naturalmente estuvieron en absoluto acuerdo por lograr impulsar este proyecto que había sido presentado por la actual ministra y ex asambleísta May Montaño y que sencillamente dar una serie de facilidades para realmente que quienes se dedican al sector productivo pues tengan acceso a crédito, capacitación, acompañamiento y tengan políticas públicas claras para lograr realmente esta reactivación. Con respecto a la objeción como tal, lo que se ha hecho es eliminar la duplicidad de funciones, el riesgo realmente de que tenga mayor burocracia y en esto pues traben de beneficios y facilidades que estaban planteadas en la ley. Recordemos que si algo es responsabilidad de dos instituciones, lo más probable realmente es que nadie se haga responsable de manera concreta sobre este tipo de acciones. Entonces, ese es un riesgo latente cuando existe duplicidad de funciones y no haya a quien responsabilizar sobre este punto, pues al final de cuentas, y eso pues viene perjudicando más bien a quienes se quieren beneficiar con este proyecto. Pues lo hemos conocido el día de ayer en la Comisión de Desarrollo Económico, Productivo y la Microempresa y lo trataremos en los próximos días ya para poder pronunciarnos con respecto a un informe no vinculante en el caso de esta objeción, de los puntos de esta objeción parcial al proyecto de ley de reactivación económica de las provincias de Manabí y Esmeraldas. Con respecto a las declaraciones de la señora ministra, pues en realidad es parte realmente del juego democrático, por supuesto apostar primero por el diálogo. Naturalmente pues tenemos ahora, aún dentro de la asamblea, un espacio para poder tocar en la puerta del resto de organizaciones políticas y lograr realmente de esa forma beneficiar a los ecuatorianos a través de los temas que se están tratando. Ahora mismo estamos hablando específicamente de la Proforma 2021, es una Proforma pues que naturalmente ya está ejecutada prácticamente en 2/3 partes y que corresponde en realidad básicamente equilibrar un poco esta Proforma
qué es lo que se ha logrado con esta presentación. Y de la misma manera también, por supuesto, empezar a dar compromisos. Recordemos que estos son recursos, por ejemplo, para la vacunación, recursos que no se había previsto en lo absoluto en el gobierno pasado y que es un esfuerzo titánico realmente para ubicarlos dentro de las cuentas fiscales y que se ha logrado también en ese sentido. Entonces estamos hablando en ese caso de temas que en realidad pues se ha visto realmente el uso de esos recursos de los ecuatorianos, recursos públicos, a favor de la familia ecuatoriana. Y de la misma forma, también de cara a la reactivación económica y, por supuesto, a ir recuperando un poco de realmente la normalidad, pues también hay recursos ahí destinados para la reapertura de las escuelas y, por supuesto, la readecuación de la infraestructura educativa, que tan importante. Esos son recursos realmente que se han reflejado aquí. Ahora, pues con respecto a este tema en particular, nos encontramos en tratamiento y demandamos realmente en el mejor de los sentidos de parte del resto de organizaciones políticas también el poder entender al detalle realmente cómo se ha manejado este presupuesto, que repito, pues había estado ejecutado ya en buena medida y que ahora pues es necesario equilibrar y, por supuesto, Correcto. Ojalá aprobar. Prácticamente es conciliar, sí, 7:20 minutos y valga la precisión, ¿no? Porque estamos en lo que es el año electoral. Este 2021 es un año electoral, fueron los comicios de primera y de segunda presidencial y de alguna forma, aquello lo que está analizándose en estos momentos ya un presupuesto. Hoy estamos cerrando el 8º mes de este año y precisamente ya es presupuesto pues que se ha generado. 7:20, Mauricio Icaza conmigo, estamos hablando con la asambleísta nacional Natalie Arias. Mauricio, adelante. Gracias. Sí, a ver, en esta correlación de fuerzas asambleísta se vienen tres, de repente llaman mi atención, y estas tres cosas tienen que darse antes del término del año. Y me llama la atención más aún con las declaraciones de la ministra Vela, ¿no? Primero, el presupuesto del 2022 que tiene que ser presentado hasta noviembre y que debe contener rubros que ya están enmarcados en la línea económica, en la filosofía económica del gobierno del presidente Guillermo Lasso. Dos, el proyecto de reforma que permitirá dar trabajo a muchos ecuatorianos que en este momento no lo tienen, con una figura distinta a la ley actual, que si bien es cierto, van a coexistir, pero igual hay temas muy delicados que ya algunos grupos políticos han levantado su voz de alerta en ese sentido. Y tres, la reforma tributaria, que esta es clave para el ejercicio económico del gobierno del presidente Guillermo Lasso, y que también hay movimientos, hay bancadas políticas que desde el inicio han señalado cuál es su postura. Entonces, esas tres cosas me dan a mí a la expectativa. Sí me gustaría su análisis, asambleísta, sobre esos tres puntos, por favor. Mauricio, efectivamente, esos son temas que son prioritarios y que debieron haberse ya enviado a la Asamblea Nacional y que, sin embargo, pues por estas circunstancias que tenemos particulares de la composición de la Asamblea, pues se han aguantado un poco para lograr que efectivamente este ambiente apropiado de tratamiento se dé, este espacio para el diálogo, realmente para ponerse la mano en el pecho y lograr realmente sintonizar con esa demanda extrema que tenemos en este instante de generación de empleo de calidad. Estamos hablando de 7 de cada 10 ecuatorianos, estamos hablando de una situación desmejorada por completo en la que hemos quedado todos después de la situación de la crisis sanitaria y, por supuesto, la consecuente crisis económica que se tiene. Y efectivamente es probable que me haya quedado un poco corta en la respuesta anterior, pero el primer ejercicio que tenemos en manos en este instante y sobre el que hay que demandar la madurez política del resto de fuerzas dentro de la Asamblea es la proforma del 2021, para que eso sirva de base efectivamente para la proforma del 2022, donde en efecto se van a ver mucho más claras esas definiciones de políticas públicas y esos compromisos que se adquirieron en campaña
para lograr el mejor uso de los recursos de los ecuatorianos. Y por supuesto también esto va acompañado de esa reforma tributaria, que en realidad ha sido la bandera de lucha de nuestro proyecto político, porque es en ella donde se van a traducir realmente esta búsqueda de estas mejores condiciones para atraer la inversión que tanta falta le hace al Ecuador. Y por supuesto no estamos hablando solo de la inversión extranjera directa, que es necesaria y que será bienvenida, sino también de la inversión local, porque Ecuador tiene que dejar de ser un país que castigue a los que quieren emprender y que penalice a aquellos que han logrado realmente con mucho esfuerzo generar también un espacio de generación de empleo. Entonces, en ese sentido es importantísimo realmente que apostemos por esa madurez política y que esos prejuicios o en alguna medida también taras ideológicas pues se dejen a un lado y pensemos realmente en aquello que más va a beneficiar a esos 7 de cada 10 ecuatorianos que en este momento no tienen empleo, que lo han buscado por todos los medios, que además también han tocado todo tipo de puertas y que no solo son jóvenes, hombres y mujeres ecuatorianos, sino que además también pues hay adultos allí con mucha experiencia, con mucha capacidad que han quedado por completo relegados del mercado laboral a causa de estas situaciones. Una última inquietud, asambleísta, para devolver paso a cabina. Algunas perlas que son importantes. He escuchado decir al presidente de la República en más de una ocasión que él sabe, pues, él conoce a veces las artimañas que algunos empresarios inescrupulosos utilizan para evadir impuestos y que él los va a cobrar, que él los va a cobrar. Entonces, eso me hace pensar en alguna transitoria en esa reforma tributaria que precisamente promueva ese cobro. También he escuchado de parte de muchos empresarios lo importante que es eliminar varios tributos, pero al mismo tiempo entonces ahí yo reflexiono, ok, suena bien esto de eliminar varios tributos, pero ¿de qué manera busco el equilibrio para que la caja fiscal no sufra? Porque van a ser recursos que van a dejar de ingresar al fisco, recursos que necesita pues el presidente de la República para ejecutar su proyecto. Entonces, Natalia Arias, ¿qué aspira que tenga, qué condimentos cree usted que debe tener esa reforma tributaria para mantener ese equilibrio de eliminar recursos, eliminar impuestos que de repente le están haciendo daño a la economía, pero por otro lado, no sacrificar las arcas fiscales? Estimado Mauricio y amigos que me escuchan, esto se trata de un esfuerzo en doble sentido. Cuando estamos hablando de hacer simplificación de trámites en general y específicamente de tributos, en este caso para facilitar la vida del contribuyente, también estamos hablando de un esfuerzo por parte del sector público para lograr reducir aquellos gastos que son en este momento excesivos o que de alguna manera se han ido desordenando en administraciones pasadas y que por supuesto hay que ajustar. Es un esfuerzo en doble sentido porque de esa manera vamos a demostrar realmente compromiso con los recursos de los ecuatorianos. Cuando hablamos, por ejemplo, de la eliminación del impuesto a la salida de divisas, también está contemplado esa reducción de los recursos en favor también de que al crecer la economía, pues vamos a tener la oportunidad también de compensar, no por tasas de los impuestos, pero sí por volumen en la producción, esos recursos. Y de la misma forma también apostar por ese incremento en la producción petrolera. Son medidas que van a irse compensando entre sí para lograr realmente equilibrar esas finanzas públicas, porque uno de los grandes problemas que tenemos aquí, uno que es bastante profundo y que además se ha presentado por largos años realmente dentro de la administración, es esta habilidad de vivir siempre en déficit, que es realmente perjudicial en el mediano y largo plazo para el Ecuador y que por supuesto pues es una situación que hay que combatir frontalmente dentro del presupuesto. De esa manera pues también evitamos la amenaza que representa permanentemente tener este déficit y que el gobierno tenga la
tentación de generar otro tipo de medidas que vayan a sorprender de manera negativa a quienes se dedican al sector productivo y en general a los ecuatorianos, porque en ese momento en el que el gobierno le falta plata, a los gobiernos anteriores les ha faltado plata, pues todos hemos sido sujetos de esta posibilidad, de esta amenaza de nuevas medidas tributarias de manera permanente. Entonces, estos son temas que son sumamente importantes, pero para responder a su pregunta, efectivamente tienen que irse compensando con otro tipo de medidas. Reducción de gastos, donde aún se puede hacer sin descuidar, por supuesto, educación, salud y la seguridad, que son los temas principales, y de la misma manera, pues, también ir compensando con estas medidas que van a ir apuntalando la economía en el Ecuador. Son temas en los que podemos conversar tranquilamente todo el día, asambleísta Arias. En aras del tiempo puede volver el paso a cabina para que puedan seguir con otras inquietudes. Gracias por contestar las mías. Gracias. Gracias, Mauricio, a ti y por supuesto un abrazo a la asambleísta Natalie y por acompañarnos, por darnos esta perspectiva en momentos cruciales, ¿no? Estamos celebrando el país, o viviendo más bien, pues, el primer tramo de gobierno, ¿no? Los primeros 100 días de gestión gubernamental. Muchísimas gracias por atendernos. Buen día. Gracias a ustedes, muy buenos días. Gracias, Natalie Arias. Ahí está, asamblea.